Y al venir a este lugar, regresamos con un toque de su presencia, con paz en nuestro corazón, y regresamos a nuestra casa ministrados por el Espíritu Santo. Oramos y empezamos. Padre, en este momento te damos muchas gracias porque nos confirmas tu presencia en este lugar. Gracias, Padre. Espíritu Santo, muchas gracias. Y tú puedes intervenir el momento que tú quieras. No necesitas nuestro permiso. Eres soberano y puedes hacer lo que tú quieres. Así como en algunas ocasiones en el tiempo de los apóstoles interrumpiste al apóstol Pedro, interrumpiste al apóstol Pablo, y has interrumpido, has obrado, y es lo que queremos, Espíritu de Dios. Este lugar te pertenece, ese tiempo te pertenece, y por esa razón te damos todo el derecho legal en nuestras vidas. Espíritu Santo, gracias, en el nombre de Jesús. Bien, tenemos ahí en pantalla el tema que vamos a tratar esta ocasión. Como dice, creciendo y fructificando como Dios quiere. Colosenses capítulo 2, versículo 19, encontramos el siguiente versículo. Dice, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de que en todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Esa frase es la que nos interesa desarrollar y aprender. Crece con el crecimiento de Dios. Diga conmigo, crece con el crecimiento de Dios. Ahora vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmos número 1 y vamos a ver allí lo siguiente. Salmos, ahí está en pantalla. Bien, dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Ok? En este salmo vamos a encontrar el paralelismo de lo que queremos hablar, de creciendo y fructificando como Dios quiere. En el Salmo 1 vamos a encontrar el ejemplo de un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Ok, tenemos allí un árbol. Vamos a pasar al siguiente. Ahí tenemos un árbol plantado junto a corrientes de aguas. ¿Cómo se imagina usted que será un árbol plantado cerca de un río de agua cristalina? ¿Cómo se imagina? Bien, ahora quiero hacerles la siguiente pregunta. ¿Cuál es la parte más importante de un árbol? ¿Serán sus hojas? ¿Serán sus ramas? ¿O sus frutos? ¿Cuál de esas tres cosas piensas tú que es más importante de un árbol? Y si hay algo que no mencioné, lo pueden mencionar. ¿Cuál es la parte más importante de un árbol? La raíz, es correcto. Muy bien pensado y la respuesta muy acertada. La parte más importante de un árbol es sin duda sus raíces, ¿ok? ¿Por qué? Porque es aquí donde el árbol se alimenta y absorbe todos los nutrientes y por supuesto el agua, que es la que le produce su crecimiento y frondosidad del árbol. Entre más profundas son las raíces, más estabilidad tendrá ese árbol. Y no solo eso, sino que también se alimenta mejor, ya que entre más profundas sus raíces, es más agua obtendrá. Ok, un árbol es en lo externo, en lo interno son las raíces. Ahí podemos ver el árbol,
físicamente la parte externa, pero lo que no vemos, que son las raíces, y esa es la parte más importante del árbol, porque si las raíces no se profundizan, el árbol no tendrá estabilidad, no crecerá, no dará fruto si es un árbol frutal. ¿Por qué? Porque sus raíces no están absorbiendo todos los nutrientes que necesita ese árbol. Una persona es en lo externo lo que es en lo interno. Fíjese bien, lo que somos como personas externamente es lo que somos internamente. ¿Cómo es nuestra relación con Dios? ¿Qué tan profunda es nuestra relación con Dios? Eso va a manifestar nuestra vida externa. Y eso es lo que vamos a demostrar quiénes somos realmente. Cuando vemos un árbol que es fuerte y que puede permanecer ante los vientos y tormentas, es porque sus raíces son sanas y son profundas. El creyente, el Hijo de Dios, también hace raíces, ¿ok? Hacemos raíces. Y esas raíces, nuestra vida espiritual tiene que tener raíces y enraizados en Cristo Jesús, ¿ok? En Cristo Jesús. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, y en el versículo 6, la siguiente manera, ¿ok? Bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque ellos serán saciados. Así como el árbol profundiza sus raíces precisamente para extraer el agua, tomar el agua que necesita, nosotros como hijos de Dios, como creyentes, tenemos que enraizarnos y buscar las profundidades, aquello que nos tiene como un deseo profundo dentro de nosotros. Decimos, yo quiero más de Dios, yo quiero más del Espíritu Santo, pero no sé cómo le hago. Siento inquietud, siento que Dios me toque, Dios me hable, pero no sé cómo. Pues bueno, tienes que profundizarte y buscar su presencia. Así como el árbol que profundiza sus raíces, así nosotros como creyentes y como hijos de Dios, de alguna manera esto nos da como un paralelismo, ¿ok? Si nuestras raíces espirituales son superficiales, eso dará, o eso vamos a demostrar que nuestra vida cristiana solo es como una apariencia, ¿ok? Es una apariencia, pero cuando vengan las adversidades y las tormentas de la vida, pronto, como no tenemos raíces en Dios, vamos a decir, Dios no funcionó, Dios no me oyó, Dios no me escuchó, yo creo que voy a dejar a Dios y voy a vivir como antes sin Dios. ¿Por qué? Porque no está profundizado sus raíces. Y dice allí en Ezequiel, en el capítulo 11, vamos a ver cómo trabaja Dios a través de la vida del ser humano. En Ezequiel capítulo 11, versículo 19, dice así de la siguiente manera. Ezequiel, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne. Fíjese bien, Dios siempre va a tratar al ser humano, al Hijo de Dios, de adentro hacia afuera, ¿ok? De adentro, de lo que no se ve hacia lo que se ve, ¿ok? La religión siempre va a tratar a la persona de cambiarla de afuera hacia adentro. Hay que quitarle cosas, hay que decirle que esto no, y que esto sí, y aquello y el otro, y que esto no te puedes poner, y que esto sí. La religión siempre va a tratar de componer a la gente primero hacia afuera, pero el proceso de Dios es diferente, es de adentro hacia afuera. Cuando Dios cambia nuestro interior, adentro, exteriormente, vamos a demostrar ese cambio. ¿Ok? En el versículo 20 está la respuesta y dice, para que anden en mis ordenanzas
y guarden mis decretos y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Ese es el objetivo. ¿Por qué Dios quiere cambiar de adentro? Precisamente para que seamos hijos de Dios, obedientes, que caminemos en la práctica de la palabra. ¿Ok? Bien, ahora vamos a ver entonces si para el cristiano es importante enraizarse en las cosas de Dios, profundizar sus raíces, profundizar su confianza en Dios. Vamos a ver entonces cómo podemos echar raíces profundas en nuestra vida espiritual. Esto es espiritual, no es físico, es espiritual. Nuestra vida espiritual tiene que crecer. También en la Biblia hace una comparación de la vida cristiana o del cristiano con la palmera. ¿Cuántos conocemos las palmeras? Todos, ¿verdad? Bueno, la palmera tiene una característica muy importante y de allí se aprenden muchas cosas al respecto. Bien, se dice que una palmera, sus raíces buscan una roca. Y no importa qué profunda se encuentra una roca, y cuando encuentran esa roca, se abrazan de esa roca, se abrazan totalmente, todas sus raíces se giran alrededor de la roca para agarrarse y abrazarse. Si ustedes se dan cuenta, en los ciclones, las tormentas y todo eso, las palmeras los llevan para un lado, para otro, y uno dice, en cualquier momento se va a salir esta palmera, en cualquier momento se va a romper, en cualquier momento se va a quebrar. No, la palmera está allí, y cuando pasa la tormenta, muchas de ellas están todas así, pero con el pasar del tiempo se vuelven a levantar. ¿Por qué no fueron arrancados? Porque están abrazados de una roca. Ahora, el creyente, los cristianos, nuestra roca se llama Jesús. Esa es nuestra roca. Y cuando nosotros nos abrazamos de Jesucristo, de Dios, fuertemente, y anclamos nuestras raíces espirituales, nuestra fe, nuestra confianza, nuestra creencia en Él, van a venir las pruebas, las luchas, los problemas, y van a venir tantas cosas, pero no nos va a mover de allí. Nuestra confianza siempre va a permanecer firme y fuerte en el Señor. Entonces vamos a ver algunos consejos que eso nos va a ayudar en nuestra vida cristiana, cómo cimentarnos más en Dios como un árbol plantado precisamente junto a corrientes de aguas. ¿Cuántos quieren ser fuertes como un árbol que como dice el Salmo, que tiene sus hojas que no cae, que da su fruto en su tiempo y todo lo que hace prospera? ¿Cuántos quieren aprender de eso y cuántos quieren ser como Él? Vamos a ver entonces en el Salmo 119, en primer lugar, el primer ejercicio que vamos a aprender aquí, lo vamos a encontrar en el libro de los Salmos, Salmo 119, dice así. Ok, vamos a ver el consejo número uno, el consejo número uno para poder enraizar nuestra confianza más en Dios. Salmos 119, versículo 92 al 98, dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Se fija? Lo que este salmista nos está dando a entender es que mis raíces están bien fuertes, bien abrazadas a la roca. Versículo 93. Nunca, jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin, amplio sobremanera en tu mandamiento. Versículo 97 y 98 dice: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Consejo número uno, entonces, para enraizar nuestra vida espiritual en Jesús, es tener la palabra de Dios. Tener la palabra de Dios como nuestra guía espiritual. Este libro, el libro sagrado, el libro de Dios,
La palabra que Dios nos dejó, la palabra escrita. Esta es palabra, según el idioma griego, esta es palabra logos, escrito, ¿sí? Esta palabra escrita. Y uno dice, pero realmente esta palabra, en esta palabra o en este libro o en esta vía Dios me va a hablar. En esta palabra encontraré el consuelo de la vida, encontraré lo que necesita mi alma o mi corazón, apaciguará la inquietud que siento en mi alma, ¿sí? Esta palabra escrita, así como usted lo ve, versículos, números, capítulos, libros. Esta palabra, logos, cuando tú comienzas a leer y a amarla, cuando tú lo tomas como el manual de tu vida, como el manual de tu vida espiritual, como el libro que vas a encontrar el consejo y la dirección en tu vida, esta se va a convertir en lo que llamamos rema, una palabra rema. De logos se pasa a rema. La palabra rema significa que alguna parte de la Biblia se va a apoderar en mí, me va a abrazar y voy a encontrar una revelación, un entendimiento y una comprensión que de logos se está convirtiendo a una palabra rema, en donde ahora tú sientes que esto está cambiando, se está transformando algo más allá de lo natural. Entonces, por eso es importante, hermanos, que la Biblia sea nuestro consejero, sea nuestra guía espiritual en todos los aspectos de nuestra vida. Claramente en el versículo 96 dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. ¿Se fija? Todo el día es ella mi meditación, es decir, medita todo el día en la palabra de Dios. Ahora, cuando tú lees un pasaje de la Biblia, sea una historia, un hecho, eso que tú lees, quieras o no quieras, se te va a quedar grabadas ciertas cosas en tu mente. Se va a quedar grabado allí la historia o el evento, el acontecimiento, algo se te va a quedar allí en tu memoria. Cuando se quede allí en tu memoria, esa es la que vas a meditar. ¿Qué significará? ¿Qué es lo que Dios me quiere hablar de lo que leí? ¿Cómo quisiera que suceda eso en mi vida con aquel personaje de la historia que leí? ¿Sí? Y esa es la parte de la meditación que tú vas a hacer todos los días. Necesitamos dedicar un tiempo al estudio y la lectura de la palabra, pero sobre todo la meditación. Eso ayudará a conocer el corazón de Dios, eso nos ayudará a entender más quién es Dios y qué es el plan de Dios para nuestra vida cuando comenzamos a meditar. Entonces, fíjense bien, lectura, estudio y meditación. 3 cosas importantes que necesitamos aprender y implementar en nuestra vida diaria al leer la palabra. ¿Ok? Léelo, estúdialo y medítalo. La meditación de la palabra es algo similar a lo que sucede con la vaca. Todos sabemos que hay ganado que rumian, ¿ok? Y el proceso es la siguiente. Una vaca llega al campo y comienza a tomar el alimento, las hierbas, los hace una especie como bolitas y se los pasa, ¿sí? Esas bolitas de pastura van a un estómago, en donde allí, y la vaca solamente se dedica a comer, a recoger y a pasar, a recoger y a pasar. Entonces, cuando se llena su estómago, ese primer estómago, luego busca el agua, busca una sombra para descansar, y en ese momento de descanso viene la segunda parte, que es el rumiar. Y el rumiar significa
que aquello que está, aquellas bolitas de pastura que están en el primer estómago, regresan a su boca, regresan a sus dientes y los comienza a triturar, a masticar. Y en ese segundo proceso es donde tritura y donde aprovecha todos los nutrientes de ese alimento y lo manda a otro estómago. Y de allí es donde se distribuye el nutrimento de la alimentación para su cuerpo. Bueno, entonces la meditación es equivalente o es similar cuando la vaca está rumiando. La vaca rumia, mastica el alimento nuevamente. Nosotros es la meditación de la palabra. Es decir, usted lee la Biblia tal vez en la mañana de carrera, o cualquier momento del día, pero a lo mejor en la noche en la tarde, algún momento tiene un momento de quietud y se sienta y dices, algo leí en el día y algo que está allí en mi mente, algo que está pasando allí en mi mente, algo quiere que yo medite un poquito. Pues bueno, me voy a sentar y voy a meditar. ¿Qué significará eso? ¿Por qué la Biblia dice esa forma? ¿Por qué es importante lo que Dios dice aquí para mi vida? Y vas a encontrar respuestas. Eso significa que estás triturando la palabra, estás sacando el mayor provecho, y eso va a hacer que tus raíces se profundicen cada vez más. Regresamos al Salmo número 1, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Se fijan? Aquí encontramos otra vez mencionándose la meditación. En su ley medita de día y de noche. El creyente necesita aprender a seguir a Dios meditando la palabra de Dios. Y meditar significa pasar tiempo leyendo y pensando en lo que he leído. Es lo que les dije hace un momento. Eso es meditar. Pensar lo que leí hace un momento, es pensar, meditar. ¿Qué significará? También significa pensar acerca en cómo cambiar para vivir como Dios le agrada, cómo crecer y fructificar como Dios le agrada. Conocer y meditar la palabra de Dios son los primeros pasos para aplicar a nuestro diario vivir. Hermanos, si usted quiere seguir a Dios más de cerca y quieres enraizar tu confianza, tu vida en Cristo Jesús, es importante que tú conozcas y sigas este proceso y conozcas más de cerca al Señor Jesús. Meditando la palabra es como vas a conocer y como vas a profundizar tu conocimiento de Dios. Ahora, no es tanto el conocimiento que tengamos de Jesús. No es tanto que aprendamos muchos versículos, y es importante leer. Hay que tener un programa de lectura de la Biblia, es importante, pero lo más importante en nuestra lectura es cuánto estamos conociendo a Jesús y cuánto estamos relacionándonos más con Él. Es algo similar como cuando conocemos a una persona por primera vez y esa persona nos cae bien y queremos ser amigos, y bueno, la primera vez que platicamos con él fue superficial, la segunda vez como que aumenta la confianza, la tercera vez aumenta más la confianza, se platican ciertas situaciones y llega un momento que dice, yo creo que este puede ser mi amigo. Y se inicia una relación más estrecha, con más confianza. Bueno, pues nuestra relación con Jesús es lo mismo. Mientras más conoces a Jesús, tu confianza crece y platicas más con Él, le dices lo que te está pasando, lo que deseas que Él haga, y tu confianza es estrecha. Y allí es la forma cómo vas a crecer y cómo vas a enraizar. Y dice aquí en el versículo 2 también, sino que en la ley de Jehová está mi delicia. La ley de Jehová, amados hermanos, se refiere a todas las escrituras. Esta es la ley de Dios. No solamente se refiere
la Torá, los 5 libros de la Biblia, no solamente se refiere a los 10 mandamientos. La ley de Dios es todas las escrituras, ¿ok? Todas las escrituras. Lógicamente, si leemos los 5 primeros libros de la Biblia, ahí vamos a encontrar muchas cosas importantes. Pero también cuando leemos los profetas, vamos a encontrar cosas importantes. Y si leemos el libro de los Salmos, los Proverbios, leemos los Evangelios, leemos las cartas del apóstol Pablo, allí encontraremos muchos consejos que se refieren a la vida cristiana. Mientras más conocemos, hermanos, el punto de vista de Dios para nuestra vida, más recursos tendremos para tomar buenas decisiones todos los días. ¿Se acuerdan que en una ocasión enseñamos cómo tomar buenas decisiones? Pues bueno, podremos tomar muchas decisiones buenas que van a traer resultados maravillosos en nuestra vida, leyendo y tomando la palabra como nuestro consejero y como el manual de nuestra vida. ¿Dicen amén? Entonces el primer consejo, el primer paso es abrazar la Biblia, amar la palabra de Dios, ¿ok? Amarla. Muchos cristianos, hablando de manera universal, de todo el mundo cristiano, muchas veces leen la Biblia solamente cada 8 días cuando van a la iglesia. Y eso es algo normal que sucede. Pero el creyente que se enamora de Dios y que se enamora de la Biblia, se sale de ese nivel y lo lee todos los días como una disciplina. Porque aquí se requiere disciplina, programarse y buscar un tiempo en donde dice, voy a leer la Biblia. No importa que lea un capítulo, pero voy a leer la Biblia un capítulo. ¿Ok? Hay un programa para leer la Biblia en un año, toda la Biblia en un año, y más o menos leyendo 5 o 6 capítulos diarios, entre 4, 5 y 6 capítulos, en un año lees toda la Biblia desde la primera página hasta la última. En un año lees toda la Biblia. Pero se requiere disciplina, se requiere comprometerse, se requiere decir, ok, voy a leer la Biblia, voy a leer la palabra de Dios, no importa, tengo sueño, pero voy a leer porque eso me va a traer confort, eso me va a ayudar. Y cree, hermano, que sí, Dios es fiel y esa palabra va a hacer efecto en tu vida. Número 2, y nos vamos a quedar. Número 2, tener intimidad con Dios. Buscar un tiempo para estar y platicar con Él. Mateo capítulo 6 y en su versículo 6 igualmente dice así, miren lo que dice, está hablando acerca del Padre Nuestro, la oración. Dice Mateo 6:6, dice, mas tú cuando ores, fíjese bien, especifica, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Es decir, buscar un lugar privado, un lugar donde nadie te va a molestar, un lugar donde dices, este lugar yo lo voy a consagrar para venir aquí y platicar con Dios un momento. Dice, y cerrada la puerta. Como que nos está hablando como una habitación, como un cuarto, como algo así. Así parece que nos está presentando, pero bien. Dice luego, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Se fija? Cuando dice aquí la Biblia, porque aquí nos está presentando como que busquemos un cuarto específico para orar. Bueno, y si lo quieres hacer, tienes la posibilidad, no es problema, no hay problema, lo puedes hacer. Pero aquí lo que más bien nos está diciendo, dice que cuando tú tienes comunión con Dios, cuando quieres hablar con Dios, cierra la puerta. Esa puerta son nuestros pensamientos, son las distracciones, son las cosas diarias que suceden en nuestra vida. Todos tenemos actividades, todos en cualquier momento tenemos algo que hacer, ¿de acuerdo? Ahora fíjese bien,
Si tú quieres buscar al Señor 20 minutos, o más bien estar con Dios 20 minutos, orar con Él, platicar con Él y presentar tus peticiones, lo que sientes en tu corazón, te recomiendo o apagas tu celular o lo dejas a un lado. Porque si no, tu celular te va a interrumpir y eso es como que no estás cerrando la puerta, ¿ok? Como que no estás cerrando la puerta de las distracciones y te va a distraer. Si tú apagas tu celular 20 minutos, esos 20 minutos te encierras con Dios, tu mente fijas en Dios y comienzas a hablar con Dios. Y terminas y lo prendes y ok, pues la vida es la vida y recibimos mensajes, nos llaman, hacemos llamadas, todos tenemos actividades, ¿no es cierto? Todos estamos ocupados. A veces hay personas que están ocupadas desde que antes de amanecer y hasta horas de la noche. ¿Por qué? Porque pues estamos bien en un mundo real en donde se nos requiere o tenemos que planificar nuestra vida. ¿De acuerdo? Entonces, consejo número 2 es busca un lugar y aprende a hablar con Dios. Aprende a orar con Dios. Y aquí, en este punto, no nos habla ni de intercesión, ni de guerra espiritual, ni nada. Nos está hablando solamente una oración de comunión con Dios. El primer nivel de oración, hablar con Dios, orar con Dios. Debemos tomarnos un tiempo, hermanos, con Dios para crecer y echar raíces profundas. Y cada vez tú vas a enraizarte más en la oración. Entonces, leyendo la palabra y orando, buscando a Dios, son dos cosas importantes que eso te van a ayudar y vas a ver resultados en tu vida personal. Y muchas personas, o más bien todas las personas a tu alrededor, van a ver esos cambios que van a suceder en tu vida espiritual y tu vida personal. ¿Dicen amén? Entonces aprendimos 2 consejos, ahí nos vamos a quedar. El próximo domingo, primeramente Dios, vamos a ver lo que sigue y vamos a ver cómo producir fruto y cuál debe ser ese fruto. Como establecimos desde un principio, creciendo y fructificando como Dios quiere. Póngase de pie, por favor. Únete a la oración. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, vengo a rendir mi vida a ti, Señor. Vengo a rendir mi corazón, mi alma, mis pensamientos. Padre Santo, ayúdame a enraizar mi vida espiritual en tus caminos, en tu territorio, en tu terreno, en tu palabra. Ayúdame, Señor, a amar tu palabra y buscar un tiempo para tener intimidad de oración contigo, Señor. Ayúdame, por favor. Espíritu Santo, ayúdame a practicar estos 2 consejos que hoy he aprendido durante la semana. Gracias, Espíritu Santo. Te amo con todo mi corazón. Amén. Digan amén bien fuerte. Oh, que Dios les bendiga mucho. Cuídense mucho.